Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López en este lunes 21 de agosto. Un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que este día nos sintonizan a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. También aprovecho para poder exhortarlos a ustedes a que se cuiden mucho acerca de este fenómeno natural que vamos a tener este día en horas del mediodía para que no pueda ser observado si no fuera con lentes especiales. Así es que desde ya tome usted las recomendaciones que están haciendo los especialistas para no verlo directamente a sus ojos, este eclipse solar que vamos a tener precisamente este día, y por lo cual pues usted debe de tener en cuenta de que si lo hace corre el riesgo de poder afectar directamente sus ojos. Así es que cuidemos nuestra vista, cuidemos nuestros ojos, acate esas recomendaciones para que usted no se vea afectado precisamente con este fenómeno natural que obviamente despierta muchas, pero muchas curiosidades. Así es que desde ya le deseamos muchos éxitos también a lo largo de esta semana, que todos los proyectos que usted logre trazar puedan cumplirse. Coloque a Dios en el centro de todas sus actividades y seguramente esto así será, ¿verdad? Exitosamente. Así es que este lunes iniciamos la semana retomando algunos temas legislativos que han generado mucha expectativa, mucha polémica, por cierto, en el seno legislativo, como es esa nueva correlación de fuerza en el bloque de la derecha para reformar el sistema de pensiones, la falta de acuerdos para elegir magistrados de la Corte de Cuentas, entre otros temas que vamos a aprovechar a hablar con nuestros invitados. Me acompaña el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, el doctor Rodolfo Parker, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos acá en el programa. Muchísimas gracias, especialmente este día. Muchas gracias. Que no sé si es impropio, pero como usted cumpleaños y yo le deseo la mejor suerte y que tenga un muy bonito día. No, muchas gracias. Gracias por el recordatorio. Este día Dios nos permite llegar pues a cumplir un año más. Así es que desde ya también felicidades a tu asistente de comunicaciones, Mario Pacheco, colega periodista también, que cumplimos años este día. Así es que desde ya muchas felicidades. Bueno, también se va a incorporar en el transcurso del programa Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Concertación Nacional, para hablar sobre estos temas que ya mencionaba, ya que son grandes los retos que se perfilan para los próximos días en la Asamblea Legislativa, especialmente cuando se trata de decidir de una vez por todas qué hacer con el tema de las pensiones. A esto se suma lo que decía también en la presentación del programa sobre la falta de acuerdos para elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Lo cierto es que cada partido plantea su propia verdad, la cual una vez introducida al debate público despierta pasiones que van desde algunas ser aceptadas hasta otras ser debidamente cuestionadas por los perfiles que ahí se manejan en los listados. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente con nuestros invitados, aparte de conocer desde luego otros temas que están dentro de la coyuntura del país. Me voy contigo, Lorena Melara, para que nos pongas en perspectiva de lo que vamos a tratar este día con nuestros invitados. Te saludo cordialmente en este día lunes. Buen inicio de semana. Adelante contigo. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a los representantes de los partidos políticos que te acompañan este día. Como ya lo mencionabas, distintos temas de país requieren el diálogo y el consenso del órgano legislativo. Sin embargo, a su alrededor giran distintos aspectos propios de la coyuntura política electoral que vuelven más tenso el escenario. Veamos. Mientras el tema de pensiones da luces de posibles acuerdos, la Corte de Cuentas desafía negociaciones y gana, resta un diputado a su grupo. Escenario complicado que está poniendo a prueba líneas partidarias. Tenemos un sistema de 3 partidos, un sistema partidocrático que ha comenzado a entrar en crisis, y esas crisis van a ir trayendo poco a poco procesos de transformación. Gana tomó un rol bien interesante de péndulo en esta última legislatura, pero la misma presión social, la misma opinión de la ciudadanía a través de las nuevas voces que son las redes sociales y otros movimientos, lo ha culminado a ir tomando
situaciones bien difíciles. O se hacía del lado del FMLN o se hacía del lado de Arena. Políticamente, las negociaciones, si bien pueden dejar consenso, también pueden crear inconformidades y, más allá de eso, divisiones. No les conviene a los partidos políticos llevar gente independiente a la Corte de Cuentas, porque entonces la Corte de Cuentas se convertiría en una institución que diera resultados a la gente. Y además hay un acuerdo tácito entre los partidos que van a tratar de buscar una mayoría de consenso sobre la Corte de Cuentas para que no sea acusada de ser solo 43 votos. Eso es lo que se dice. Con criterios más independientes que partidocráticos, el seno legislativo está mostrando sorpresas en la correlación de fuerzas. Ernesto, la población espera un diálogo y consenso transparente necesario para la buena institucionalidad del país. Con eso vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, saludo cordialmente al secretario general del Partido de Concertación Nacional, Manuel Rodríguez. Bienvenido. Gracias por incorporarse al programa. Gracias Ernesto por invitarnos para estar presente este día 21 en el 21. Sí, así es. Bienvenido. Andrés Rovira, secretario general de Gana, el día de ayer a última hora se nos canceló su participación. Era importante también tener sus puntos de vista con relación a este tema. Solicitamos la participación de los otros secretarios. Medardo González no dio su equipo de comunicación respuesta alguna. Mauricio Interiano pues iba a cumplir agenda fuera del país y por esa razón se disculpó para acompañarnos, pero más adelante estará con nosotros para poder desde luego abordar los temas que hemos planteado a ustedes esta mañana. El propósito, como lo decía, es conocer desde luego cuál es la expectativa que se genera ahora más que nunca con la presentación de este nuevo documento de reforma al sistema de pensiones, una propuesta, por cierto, Rodolfo, y por cierto, Manuel, esta propuesta de reforma de pensiones que ustedes presentaron ya tuvo el respaldo precisamente de Iniciativa Ciudadana por las Pensiones. Me parece que ese es un buen espaldarazo para poder arrancar e ir viendo esa luz en el camino como tal, ¿no? De la solución del problema. Bueno, definitivamente a nosotros nos satisface haber hecho la presentación de esta propuesta. Es una propuesta donde intentamos acercar a las posiciones extremas, tanto la del gobierno como la presentada por Iniciativa Ciudadana. Las otras dos propuestas pues, que estaban en discusión definitivamente no tienen los respaldos como para poderle dar un seguimiento, ¿verdad? Pero en el caso de esta hay varios elementos que son importantes que debemos de considerar. La primera es que cuenta con un estudio actuarial que sustenta, digamos, su sostenibilidad. No podemos tomar decisiones como las que se tomaron en el pasado, en la reforma del sistema de pensiones, sin considerar el futuro. Estos problemas que estamos viviendo definitivamente ya se estaban previendo desde hace varios años y eso es producto de que no se había realizado en aquella ocasión un estudio actuarial adecuado. Esta sí lo cuenta. Por el otro lado, respeta el derecho de propiedad de los ahorros de los trabajadores, que es un tema que ha sido bastante discutido en el ámbito mediático, ¿verdad? O sea, hemos escuchado muchas opiniones de los trabajadores del temor de que vayan a perder ellos el derecho que tienen sobre sus respectivos ahorros y eso definitivamente esta propuesta que estamos presentando lo considera. Aumenta el rendimiento de las inversiones, que es otro elemento que es una queja constante que se ha tenido en el caso, digamos, de los fondos que se le entregan al fideicomiso, que las tasas de interés que tienen son demasiado bajas. Y en este caso se le está buscando pues de que puedan tener un rendimiento mayor a efecto de que puedan tener los pensionados pues más recursos ya cuando están en el periodo ya de la tercera edad. Existe una compensación adicional en la salida de aquellos que no logran jubilarse por aspectos de tiempo, ¿verdad? También hay otro elemento más que es bueno considerar, que en esta reforma se le va a permitir incluso poderse jubilar a las personas que tienen 20 años de servicio, ¿verdad? Personas que estaban fuera, digamos, de este beneficio,
si no alcanzaba los 25, o sea, son 5 años que ellos que han dejado, digamos, de ahorrar o de pagar, digamos, la parte de pensiones que le corresponde, ¿verdad? Pero quizás ya alcanzaron la edad de los 60 años. Entonces, esa es otra de las ventajas que nosotros estamos viendo. Es decir, recoge varios elementos claves de todas las que han presentado para poder decirle, esta puede ser viable y salir del atolladero en que estamos con el resto de propuestas, ¿cierto? Sí, hay también una herramienta de ajuste de los parámetros en el futuro, sin necesidad de que esto vaya a la Asamblea Legislativa. Eso definitivamente se tiene que ir viendo en el futuro porque quizás puedan presentarse problemas no tal vez tan graves como los que se están presentando ahora, pero sí que en alguna medida se requiera, digamos, hacer modificaciones en los años de retiro, ¿verdad? Así como también en los montos, digamos, de aportación, ¿verdad? Años de retiro, no jubilación, no jubilación, que son dos cosas diferentes. O sea, puede ser años de retiro, puede ser también tiempo de jubilación, pero eso lo contiene, digamos, este documento, ¿verdad? Pero es como algo para prever, digamos, de que no se vayan a trabar las carretas como se han trabajado. Es decir, en el camino, si encontramos la necesidad de elevar un poco de 60 a 65, 55 a 60 mujeres, lo hacemos. Sí. Es decir, el otro elemento es que, aunque existe un incremento, digamos, en la aportación tanto del trabajador como del patrón, estamos hablando de un 1% en cada caso, o sea, pasar de 6.25 a 7.25 y el otro de 6.75 a 7.75, también estos fondos le van a permitir poder asegurar lo que es los incrementos de las pensiones mínimas, ¿verdad? Que tendrían que ir acordes a la inflación. Así que esa es más o menos una propuesta general. Hay peros también que creemos nosotros que se deben de discutir. Hemos escuchado la posición del gobierno y creemos que también deberíamos de escucharlos. A ver, ya vamos a hablar de esto. Rodolfo, ¿cómo entra la democracia cristiana en esta corriente? Más bien dicho, como reacción a la corriente que nos está pasando por el cuerpo si no actuamos y si no damos, creo yo, nuestros mejores aportes. Decía Memo, y francamente eso está ocurriendo, se estaban como presentando propuestas y se estaban distanciando entre sí. Entonces convenimos, y francamente fue a nivel de secretarios generales de los 4 partidos políticos que nos habríamos permitido presentar lo que llamamos una propuesta integral y además integradora, y además nos preocupaba que veníamos dando aportes, pero los aportes iban quedando como sesgados, porque venían dándose reuniones, ya pues venimos trabajando en esto desde hace más de un año. Hoy a los diputados pues nos pusieron a estudiar un tema que realmente es bastante denso, pero había que asumir la responsabilidad, y en definitiva, aún siendo algo tan técnico, tan profundamente técnico, iba a tener que ser resuelto institucionalmente por la Asamblea Legislativa, y los partidos debían asumir su responsabilidad. Y como digo, en esos ires y venires de presentar propuestas, mejoras, llegamos a la decisión, miren, busquemos integrar. Están varias piezas de rompecabezas en la mesa, veamos cómo las armamos. Hay cosas muy válidas que ha presentado el gobierno por su parte, hay cosas muy válidas que ha presentado el FMLN, hay cosas válidas que ha presentado Concertación, gana la democracia cristiana. Hagamos el trabajo. Tenemos que responder también a un estudio actuarial. No podemos venir a ofrecer algo si no identificamos la fuente de recursos con lo cual vamos a cumplir. Por lo contrario, estaríamos cayendo en un simple populismo. Un tema así no permite populismo, no permite demagogia. Entonces, por ejemplo, si decíamos que teníamos que fortalecer un pilar solidario, habría sido una propuesta del FMLN, dijimos, bueno, de acuerdo, nos parece muy bien que la pensión sea vitalicia, que no termine cuando se agote el dinero ahorrado por el afiliado, por el cotizante, ya pensionado, tiene derecho a tener una pensión digna hasta que muera. Busquemos cómo lo vamos a fortalecer. Entonces dijimos, todo mundo nos ha dicho, los representantes de los trabajadores no queremos subir la edad,
Muy bien, lo hemos dejado eso sujeto porque no es previsible en tan largo plazo qué puede ocurrir con las variables. No vamos a subir la edad por hoy, pero vamos a subir un punto de aportación para cada uno. Esos 2 puntos porcentuales nos permite que se vaya al fortalecimiento del pilar solidario. Al mismo tiempo, claro, como está mejorando la rentabilidad y por otra parte hay aportaciones cuando ya eres pensionado, en una tabla del 3 hasta el 10%, eso contribuye al fortalecimiento de la estructura financiera que sirve de base a la propuesta integradora y por otra parte, pues concretamente al fortalecimiento del pilar solidario. Pero también nos decía el gobierno de su lado, miren, no puede el Estado, hoy somos nosotros quienes estamos administrando la cosa pública, dejar abierto a que sea N cantidad de dinero la que tenga que responder el Estado a través de erogaciones hacendarias, hasta donde el fondo va a ser suficiente para pagar a los pensionados, pero al mismo tiempo pagar los sistemas anteriores. No le dejen al Estado todo, queremos ver cómo lo van a resolver. Y entonces llegamos a confeccionar la estructura de la propuesta de tal manera que no exceda, tal como lo habría planteado en un principio el gobierno, del 5% del presupuesto general de la nación, lo que al Estado eventualmente le toque poner de su bolsa, es decir, erogaciones hacendarias. También lo hemos logrado conciliar. Decimos entonces que es una propuesta integradora porque hemos recogido los aspectos fundamentales que ha presentado cada quien. Decía el mismo gobierno, miren, ahorita no estamos para tafetanes, ¿cómo vamos a hacer para pagar de una sola vez? Porque ICP decía que había que pagar por el stock de CIPS emitidos con anterioridad de un solo el 4% de interés. Ya nosotros habíamos diseñado, a raíz de un fallo de la Sala de lo Constitucional, un pago de la rentabilidad en forma progresiva. Recogimos aquel concepto y lo trajimos a la propuesta integradora. Vamos a empezar entonces pagando un 2.5% al 4.5%, con lo cual va a compensar lo del 4%. Pero eso le permite oxigenar al fisco su situación los próximos 5 años. A ver, tú ocupaste, sin afectar, ojo, la rentabilidad. Tengamos en cuenta que si eso era el 4% para lo emitido con anterioridad, que va a llegar al 4.5% según nuestra propuesta, pero al mismo tiempo en los CIPS que se emitan a futuro, la tasa propuesta es del 6%. A ver, el problema es que cualquier gobierno que llegue a ocupar el Ejecutivo debe de tener resuelto este problema. Si no, va a ser una situación que se va a estar presentando año con año. A ver, pero ya vamos a entrar un poco en esa dimensión. Yo quisiera un poco retroceder, Rodolfo. Tú ocupaste el término populista. ¿Tú crees que ha habido mucho populismo en esta discusión? ¿O en esta propuesta? No creo que ha habido populismo. Hubo una posición de sistema mixto que era pues realmente muy distante del sistema actual, que es un sistema de ahorro individual. Esa discusión se agotó y se agotó en 2 dimensiones. Primero, porque la misma superintendencia financiera del país vino, le había hecho un estudio a cada uno de los planteamientos, propuestas que se habrían presentado por los distintos partidos en estos ir y venires de más de un año, y la misma superintendencia entre nuestros ojos, en una reunión de Comisión de Hacienda, que fue un poco privada, pero nos dijo, y miren, la propuesta que ha presentado el gobierno no tiene sustento financiero. El propio superintendente de bancos nos lo dijo a todos. Sí, así como lo oye. ¿A puerta cerrada o pública? Pues era un poco a puerta cerrada, ¿verdad? Porque nos habían llevado a una reunión ahí en las instalaciones del Banco Central de Reserva y ahí fue que se dio esa reunión y pues cada quien tomó nota y registró el tema. Pero por otra parte, Neto, por otra parte, el mismo gobierno llegó al punto en que desistió de su propuesta de sistema mixto. Todas esas cosas que iban ocurriendo en el camino nos estaban dictando a nosotros, tenemos que ser más agresivos, tenemos que ser más proactivos. Pero ya se habían metido tantos elementos de juicio en esas propuestas y contrapropuestas que no estaba francamente difícil hacer una propuesta integradora. Pero al mismo tiempo diría yo integral, en el sentido que recogimos varias cosas que estaban como flotando en el aire, que no estaban ahí plasmadas y las hemos logrado insertar. Lo que decía Memo, por ejemplo, eso fue producto porque cada partido se ha buscado rodear
de gente pues bastante técnica, Claro. sabedora, y alguien vino y nos dijo, miren, en Europa existe el concepto de locatíos, que de pronto se activan porque si va menguando la fortaleza del fondo, entonces no es que vas a subir la edad de pronto de 55 a 60 años de golpe, pues puede ser que la tengas que subir de 55 a 55 años, 2 meses. Entonces las cosas van tendiendo a regularse y así necesidad de que vayan a la Asamblea Legislativa, porque ya está ahí el mecanismo previsto, todo de cara a asegurar una pensión digna. De tal manera que todas esas cosas las recogimos y por eso decimos, además es integral, no solo es integradora. Hemos buscado recoger todos los aspectos. Creo que hay, sí, situaciones que siguen siendo un vacío, pero no corresponden a esta coyuntura. El tema de la ampliación de la cobertura, por ejemplo. Mira, es una cosa bien interesante cuando yo decía del tema del populismo, porque obviamente se ofrecen pagar tasas de rentabilidad en algunas que son ilusorias, al menos cuando las comenta, cuando se comenta ya y se estudia técnicamente hablando, por un lado. Y por otro lado también el creer y pretender que de una vez por todas estaría resolviendo así un problema de rentabilidad, cuando a la base también hay una discusión de querer resolver un problema de carácter fiscal, ¿verdad? Y ese es el tema que creo que en el fondo existe. Aquí hay que mejorar, aquí hay que darle al fondo de pensiones, al fondo de los trabajadores, una rentabilidad que sea sustentable en el tiempo, pero también al gobierno hay que resolverle un problema, independientemente quién sea ese. Correcto. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa, le doy la palabra cuando regresemos. Lo otro es que la propuesta de reforma, a la hora de ser presentada, recuerdo, don Manuel, esta propuesta, el mensaje de ustedes en esa conferencia de prensa fue contundente. Esperamos que el FMLN se suma y si no, pues al final tenemos los 43 votos. ¿Qué significa eso? Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Quiero aprovechar también, invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, estará con este servidor y Astrid Ábalos hablando sobre estos importantes temas de país. No se lo pierda, 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio, Eugenio Chicas, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Una pausa. Soy pensionada. Sí, yo diría que respetaran la pensión de cada uno, ¿verdad? Porque la verdad es que habemos muchas personas que vivimos de lo poquito que nos dan. Es que el tema de pensiones, de la tregua, todo ese tipo de temas son viciados aquí en el país. O sea, la práctica política, lamentablemente de todos los políticos, ¿verdad? Y políticas en el país está viciado. Cuando fue el problema de Ciencepro, que se perdió un dinero, hasta muertos hubieron pensionados que se murieron de la aflicción que no les iban a dar su dinero. Tendrían que analizarlo bien. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza. Recuerde el reprise hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Me acompañan acá en nuestros estudios dos secretarios generales de dos importantes partidos, Demócrata Cristiano y PCN, Rodolfo Parker y Manuel Rodríguez respectivamente. A ver, me había quedado con usted, don Manuel, sí, para conocer un poco ese enfoque que hablábamos precisamente de que hacía Rodolfo con relación a todas las características que distinguen precisamente el tema de esta nueva propuesta que se ha presentado en bloque. Pero antes quiero también aprovechar este espacio para recordarle que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos. Pollo campestre, como a ti te gusta. Aquí hay que tomar decisión. Si no se suma el FMLN, vamos a sacar la resolución por 43 votos. Eso lo plantea al principio, es decir, ¿qué significa decir, bueno, si no se suma esto, tenemos los 43 votos? Nosotros sabemos la consecuencia que puede existir. Por eso es que nosotros hemos venido insistiendo en que se incorpore el FMLN a esta propuesta. Y la incorporación no es simplemente que acepte la totalidad de esta propuesta.
aquí todavía hay cintura suficiente como para poder buscarle solución a varios problemas o a varias situaciones que el mismo gobierno ha presentado. Digamos, el gobierno al principio con la ISP decían de que los montos de pensiones con los cuales iban a resultar los que actualmente están trabajando y están a punto de jubilarse, bajaría un porcentaje. Ellos hablaban creo que 10 puntos, algo así, Rodolfo. Entonces decía, busquémosle un mecanismo para superar eso. Y aquí aquí estamos buscando cómo podemos hacer más rentables los ahorros que generen más recursos para que esa disminución que se prevé en el monto de las pensiones de los futuros jubilados no sea tan drástico, ¿verdad? De 10 puntos. Y por el otro lado se le estaba buscando, digamos, los otros beneficios. Entonces nosotros sí esperamos que el gobierno se siente con la oposición para discutir este tema. Pero ¿cuál va a ser la fórmula mágica que va a llevar a convencer al gobierno, al ministro de Hacienda, de que esta es la salvación o la salvedad del problema que se tiene hoy en día? Yo creo que es la urgencia que se tiene de resolver el problema financiero del Estado. Nosotros no podemos caer en un impago nuevamente y para eso tenemos fechas. O sea que tengo entendido de que 7 de octubre. El 7 de octubre es una fecha crítica y antes de esa fecha debemos de resolver. La palabra fiscal como que es un pecado para el gobierno. Dice, no, esto no es un problema de carácter fiscal, el gobierno se desliga de eso, sino que es un problema. Es un problema de pensiones, porque es la deuda de pensiones la que hay que buscar. Pero que golpea fiscalmente al Estado. Porque el Estado tiene que cubrir esa responsabilidad. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, mire, es necesario que nos sentemos todas las fuerzas políticas y las fuerzas económicas, sociales, para discutir este tema y encontrarle una solución a la polarización que existe en este Rodolfo, ¿habrá un método, insisto, habrá un método para convencer al FMLN que dé sus votos para acompañar esta propuesta? Como decía Neto, la temática relativa a las pensiones es una temática de origen y de fundamento técnico. No es un tema esencialmente político, es esencialmente técnico. Por supuesto que se tienen que tomar decisiones políticas, pero no puedes alterar lo que son los fundamentos, las estructuras financieras que le dan sostenibilidad a un proyecto. El Banco Mundial en su momento habría dicho de que la propuesta de ICP tenía una estructura financiera robusta. Lo que nosotros recogimos de la propuesta de ICP fue fundamentalmente la estructura financiera. Ese fue el componente sustantivo que nosotros tomamos de ahí. Y tomamos puntos que el gobierno había presentado como ejes para poder estar como cerca de un planteamiento. Vamos a estar a la expectativa de ver el curso que va a seguir esta discusión de esta propuesta, a fin de que pueda tener una solución lo más pronto posible y en beneficio de todos nosotros los trabajadores. Una pausa, vamos y regresamos. Es necesario porque la verdad la cosa de que con el dinero de la gente todos quieren hacer movimientos y la gente se va a quedar sin nada. Yo no estoy trabajando, pero yo estoy pensionada, gracias a Dios por mi papá. Pero ya de las pensiones de la AFP, ¿verdad? Sí, ya se necesita. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda interactuar con nosotros. A ver, y perdón por regresar al tema anterior, solo robo 3 minutos. ¿Resuelve el problema del impago al gobierno la propuesta tal como ha sido planteada? La propuesta resuelve en su totalidad el pago que tendría que realizar el Estado
de pensiones contra los cerca de 200.000 pensionados de los sistemas anteriores en octubre. ¿Evita caer en el impago como en algún momento los especialistas predicen? Que son 91 millones de dólares. Esta propuesta resuelve hasta el último centavo. O sea, el Estado no tendría que erogar un centavo. ¿De este año? De este año, de octubre. Y además, esta propuesta resuelve el pago de servicio de deuda de los IPS. Estamos hablando de alrededor de 120, 130 millones de dólares que estaría resolviendo esta propuesta este año. Repito, Hacienda no tendría que erogar un centavo. Evita caer en el impago. Caes en impago frente a los sectores externos y evitas el impago social que involucraría O sea, sería un golpe mucho más fuerte de lo que hemos estado. Ya no hay ningún riesgo de que caigamos en impago, ya no hay previsión de una calamidad desde el momento que esta propuesta esté en la mesa. Sin pretender ser gurú en el tema, ni especialista, ni ocupar el papel de un economista, pero si esto me resuelve el problema, ¿qué está esperando el gobierno entonces? Lo que pasa es que hay todavía algunos puntos que el gobierno estaba insistiendo, ¿verdad? O sea, la parte de los fondos que va a manejar el gobierno en base a la propuesta que ellos han hecho, es también algo atractivo y también le resuelve ese problema, ¿verdad? Pero bajo un costo político bastante grande, porque nosotros hemos escuchado a la gente expresarse y definitivamente no están de acuerdo en que les quiten el ahorro de pensiones. Ok, más detalles los invito a que sintonicen mi programa de radio este día. Vamos a conocer la posición, como lo asimila el gobierno, en la voz del secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, hoy a las 6 de la tarde. Solo hacer una puntualización. La propuesta en blanco y negro está tanto en las páginas del Partido Arena, el Partido de Concertación Nacional, página de Gana, y en la página del Partido Demócrata Cristiano. Cualquier persona puede accesar a nuestras páginas y ver el blanco y negro en su integridad de la propuesta presentada. Ok, interesante. Caballeros, se aplaza por tercera vez la elección de la Corte de Cuentas de la República. El pasado viernes hubo mucha discordia y todo se centra precisamente en el nombre de los candidatos que plantean, en este caso, los partidos, a excepción de Arena, que reconfirma dentro de su carta nombres y perfiles que ahí están dentro de los listados. A ver, ¿qué implicaciones tiene esto también para el país? Pasando a otro tema. Lo que pasa es que se les olvida que esta decisión es de 43 también. Por supuesto que puede ser por unanimidad y estamos buscando que sea por unanimidad, pero se les olvida que puede ser de 43. Tanto la Democracia Cristiana como el PCN tenemos la posibilidad de romper esta situación simplemente dando el voto, ¿verdad? Porque se logran los 43 votos, se logra pasar el dictamen en la Comisión de Hacienda, y en la Comisión Política, perdón, y se va al Pleno, ¿verdad? Pero no se pretende eso de parte tanto de la Democracia Cristiana como de nosotros. Nosotros hemos hecho un llamado al Partido Arena, hemos hecho un llamado al FMLN, hemos hecho un llamado al Partido de Gana para que las cosas cambien. Ahí han salido algunas otras opciones, ¿verdad? El FMLN estaba cambiando ya Cunza, que era una de las del licenciado Cunza, que era uno de los señalamientos que hacía Arena, que decía que por eso no podían votar, ¿verdad? La dirigencia también de Arena cuestionaba a Rodrigo Barahona. Ya Gana hizo también un cambio, ¿verdad? Entonces creo que las cosas se están dando y comienza a existir flexibilidad, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener una reunión con la Democracia Cristiana. Nosotros estamos trabajando en una forma muy cercana. Estamos analizando los problemas, las implicaciones que puede tener el tema de la Corte de Cuentas. Existe, bueno, ya vamos vamos a finalizar ya el mes sin poder nombrar a los presidentes. No sabemos los problemas administrativos que pueda tener la institución en este momento, pues porque no tiene ni presidente ni magistrado. No sé cómo resolvieron el tema, digamos, de los pagos de los salarios, ¿verdad? Salvo que existiese un acuerdo de ellos antes de retirarse, ¿verdad? Pero bueno, hay métodos orgánicos que facilitan el trabajo administrativo. Recordemos de que en el pasado se ha sacado un decreto transitorio nombrando una comisión que administre. Lo que a muchos les preocupa es la paralización de aquellos procesos de indagación y de Contraloría, que es función pertinente de la... Y no solamente eso, ¿verdad? Recordemos que hay procesos ya en sentencia
que tienen tiempo para resolver, que si presentan, digamos, los recursos de apelación y no se dan en tiempo, esos definitivamente quedan sentencias ejecutoriadas. Entonces son temas que definitivamente nosotros creemos que debemos de considerar para tomar una decisión a la mayor brevedad. ¿Ustedes tienen también sus propios, digamos, perfiles? Nosotros, ¿nombres? Te repito, Neto, a esta hora y a este minuto no hemos presentado ni PCN ni PDC listado conforme era lo que la Comisión Política había resuelto como el mecanismo a seguir. Entonces ahorita tenemos listados presentados de 6 personas por Arena, 5 personas por el FPLN y 5 personas por Gana. Esos nombres son los que están en la mesa. O sea, no se decantan. Y nosotros no quisiéramos entrar en este instante, Neto, a personalizar, a individualizar. Por un lado, pues, para no hacerlo en detrimento de alguien, y por otra parte, pues, no generar expectativas donde posiblemente no las hay. Ahora, ¿FMLN y Gana tienen los votos? Bueno, ahora con la salida de Francis, ¿cómo se perfila? No, el problema que ellos tienen es en la comisión. Debe haber un dictamen de la comisión. Recordemos que y los votos no están dentro de la comisión. No. Ronnie Hueso, que fue propuesto en el Pleno sin un dictamen de la comisión, la sala se lo declaró inconstitucional, ¿verdad? Entonces eso ya manda el primer mensaje. Entonces definitivamente se necesita un dictamen de la comisión política, ¿verdad?, con las propuestas respectivas. Entonces ellos pueden tener 43 votos ahí en el Pleno, ¿verdad?, pero si no pasa lo de la comisión, definitivamente no. ¿Cuál es el futuro que le espera a esta discusión? Solo para ir cerrando el ciclo, porque quiero aprovechar del otro tema que tiene que ver con el transfugismo y cuál es la opinión que tienen ustedes con relación a este tema. Bueno, ahorita el esfuerzo en cuanto a Corte de Cuentas está en dirección a buscar el mayor consenso posible. Claro, estamos de acuerdo. Y seguimos de necios, de obstinados en esa dirección. ¿Será esta semana? Esperaríamos que sea posible. Vamos a ver. Mira, Ernesto, si tú revisas la lista, hay gente que está en la lista del FMLN y que está en la lista de Arena. Ahí hay 43 votos. 56. Entonces, más de 43 votos. Está la licenciada Eisy Marlene Guardado Flores. Ella aparece en la lista de Arena y aparece en la lista del FMLN. ¿Y por qué no solo se nombra al presidente mientras se toma la decisión con el resto? Pudiera ser. Es una buena salida, ¿no? Podría ser un mecanismo. La gran pregunta que se está haciendo el televidente es ¿por qué no lo hacen? Bueno, estamos tratando nosotros de contribuir me a que las cosas aterricen. Entiendo la postura de ustedes. ¿Por qué si tienen coincidencias en los dos listados? Pregúntales a ellos. Preguntémosle mándale la cámara al FMLN y Arena. Bueno, era la razón por la cual había invitado a Medardo González y a Mauricio Interiano, ¿verdad? Es interesante, buen punto. Me voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, por supuesto, vamos a hablar del otro tema que me parece que no puede pasar por alto, aprovechando la presencia de ustedes, y es precisamente sobre el tema del transfugismo y esta polémica generada a partir de ese acuerdo de decreto transitorio que se creó en la Asamblea Legislativa con algunos votos relacionados al Partido de Concertación Nacional y las implicaciones que esto tiene. Así es que vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Pasamos a otro tema y quiero hacer una aclaración. Como el tema del famoso combo legislativo trajo consigo la aprobación de 3 aspectos medulares, polémicos, creí que en todo caso también el Partido de Concertación Nacional había dado votos para el tema del transfugismo. No, nosotros no votamos, ese fue también otro madrugón, del cual también nosotros fuimos víctimas. La posición del partido es clara con el tema del transfugismo, nosotros no estamos de acuerdo, no estamos avalando, a tal grado que hemos presentado con Rodolfo allá a la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto 737, creo que es correcto, 737. Es parecido al 737 que también la Sala resolvió allá en el pasado cuando fue
el tema de cambiar la votación. Exactamente. Así que son números. La correlación numérica dentro de la sala. Son números que le va a traer recuerdo a la misma sala con ese decreto. ¿No estaban de acuerdo ustedes con él? Nosotros ¿Por qué razón? No estábamos por varias razones. Primero, nosotros hemos sido víctimas del transfugismo, no solamente en este periodo. Recordemos, nosotros sacamos de diputado de por Morazán a un muchacho de apellido Palacios, ¿verdad? En ese momento la correlación de fuerzas no le permitía tener 33, recordemos que eran 62, creo que eran los que tenían que ver, 63. 33 creo que era el número mágico. Y necesitaba Arena tener un diputado más, y fueron allá a Morazán a hablar con el señor Palacios, y él, en la toma de posesión de la Asamblea Legislativa, se pasó al Partido Arena. De ahí hemos tenido varios casos. Ya para el 2011, alcaldes, aproximadamente 9 alcaldes de allá de la Unión, ¿verdad?, se pasaron hacia el Partido Gana. Hemos tenido alcaldes ya en funciones, ¿verdad?, como fue el alcalde de Huacotecti, ¿verdad?, que también de la misma manera, y en el periodo ya para nombrar los candidatos para alcalde, él también se traslada hacia el Partido Gana, ¿verdad? Entonces, definitivamente nosotros sí creemos que no es conveniente abrir la puerta para que exista el transfugismo, especialmente porque los funcionarios son electos por un periodo. Y en el caso específico de los alcaldes y de los regidores, la marca no es por el rostro de las personas, sino que es sobre la marca de la bandera. Yo quisiera ampliar un poquito ahí. La verdad es que se rompen todas las reglas básicas de la democracia en cuanto a que un partido político se empeña, presenta un programa, busca mantener coherencia a nivel nacional, presenta una propuesta y busca adherencia popular con su marca, con su propuesta, con sus propios principios, compromete a toda su estructura, a todo su voluntariado, y de pronto la persona que resulte electa dentro del periodo se cambia a otro partido, no solo le hace un fraude al elector, sino que traiciona y deja botado todo el esfuerzo y todas las ilusiones de muchísimas personas que se habrían comprometido en un esfuerzo electoral. Pero además, la Sala de lo Constitucional ya emitió 2 fallos, sendos fallos. ¿Y crees tú que venga un tercero? Donde ha dicho, miren, el transfugismo es un fraude, es un fraude a la democracia, un fraude al electorado, de tal manera que no solo es contrario a la Constitución, sino que ustedes como diputados tienen que legislar de manera que esas cosas no vuelvan a ocurrir más. Y no obstante estos fallos, viene la Asamblea en ese combo, esa noche, ese madrugón, y salen con ese decreto, habilitando, legitimando, pretendiendo legitimar el transfugismo hasta determinada fecha. Claro, ya hicieron todos los transfugismos que querían hacer, y entonces dicen, lo que ha ocurrido a partir de tal fecha, ya no, pero lo que ocurrió antes es válido. Entonces, completamente jalado de los pelos, y eso es lo que nos determinó a nosotros como 2 partidos políticos ir a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Hubiéramos presentado un escrito de seguimiento, de cumplimiento de las sentencias, no podíamos porque no hemos sido parte en esos procesos, y esos escritos de cumplimiento, solicitudes de cumplimiento de sentencias, solo los pueden presentar quienes lo han sido. Pero entonces nos vimos pues obligados a presentar este recurso, y estaremos esperando, partiendo de que guarda coherencia los argumentos que hemos presentado con lo que ya la sala resolvió, estaríamos esperando pues una resolución en esa misma dirección. Ahora, esto me lleva a pensar que la sala podría entonces cuanto antes o cuál es el tiempo que en algún momento puede esperar una situación como esta. Bueno, ahí hay distintos actores. Está el mismo Tribunal Supremo Electoral, que tendrá que actuar consecuente con lo que la Sala de lo Constitucional ha resuelto con anterioridad. Nosotros esto lo hicimos como un acto de coherencia, con todo, que sea absolutamente indispensable presentar el recurso,
Pues no, porque como repito, ya está resuelto el tema por la sala. Y ese decreto contraría en forma explícita lo que la sala de lo constitucional ya había ¿Fue un resuelto. decreto hecho a la medida? Pues por seguro que sí. Por seguro que sí, con esa misma premura, con ese mismo, con esa misma desfachatez, y pareciera increíble, así que parece surrealista cuando tú estás en un pleno y estás viendo que esas cosas ocurren. Parece mentira. La salida de Francis Habla, ¿qué te parece? ¿Estuvo también contigo en él estuvo en la democracia cristiana, se pasó a Gana cuando aquella decisión de diputados de Arena, también hubo 3 diputados del Partido Demócrata Cristiano que hicieron transfugismo para la conformación de Gana. Ahora, yo no puedo opinar sobre la situación de Francis Habla porque desconozco en lo absoluto qué es lo que haya ocurrido ahí. Pero su rol, su papel puede continuar, obviamente, ejerciéndolo forma individual. Cualquier diputado que en este caso pues haya renunciado de un partido mientras dura el periodo de funciones para el que fue electo. No puede cambiarse, pero sí puede actuar literalmente individual. Tiene la responsabilidad de continuar en el ejercicio de su cargo. Bueno, mira, quizás es más grave en el caso de los diputados, ¿no? Porque en el caso de los diputados, los partidos nosotros definimos una plataforma legislativa y definimos posiciones como partido. Caso específico, digamos, PCN ha dicho, nosotros no estamos apoyando la línea del aborto, no estamos apoyando esa línea, y los diputados cuando entran en el evento electoral conocen cuál es la posición oficial del partido. Entonces mucha gente vota, ¿verdad?, porque les parece, digamos, la plataforma legislativa que se ha presentado, y específicamente uno de esos temas, ¿verdad?, pudiera ser el aborto. ¿Qué sucede, digamos, cuando se sale el diputado, ¿verdad?, se va a otro instituto político y el otro instituto político sí mantiene la posición de favorecer el aborto y vota, ¿verdad? O sea, el que votó, ¿verdad?, por esta persona porque estaba manteniendo una posición de no al aborto, se siente defraudado, ¿verdad?, y se siente traicionado, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con los alcaldes. Nosotros presentamos plataformas para los consejos municipales y les decimos qué es lo que se va a hacer. El partido que gana, gana con la mayoría de los miembros del consejo. Tienen los votos suficientes como para poder llevar a cabo esa plataforma. ¿Qué sucede cuando se sale esta persona y agarra otro partido político y se aleja de la plataforma y no cumple? Traiciona también al electorado, pero más grave porque la gente votó no por el rostro de él, no votó porque Rodolfo fuera alcalde, sino que votó porque el equipo de la democracia cristiana tuvieran el control en la alcaldía y desarrollaran sus planes de gobierno. Ok, voy a hacer una pausa, la última. Aprovecho hablando del tema del aborto. Tú eres presidente de la Comisión de la Niñez, ¿verdad? De la familia, de la familia, niñez, ¿no? Adolescencia, adulto mayor y personas discapacitadas. Hay una nueva, digamos, tendencia corriente en la Asamblea Legislativa. El diputado Johnny Rice respaldó una iniciativa para hablar sobre, en ciertos casos, hablar de la despenalización del aborto. ¿Cuál es tu postura alrededor del tema? Voy a la pausa y te la doy cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por estar participando con sus comentarios en @diálogo21 y @Neto López Radio. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Sí, hablando un poquito, retomando el tema anterior, entiendo que Félix lo que ha solicitado es eliminar la figura del periodo anterior por el periodo inmediato, ¿no? Para alguien que renuncia a un partido pueda postularse en el siguiente periodo y no hasta después de otro periodo. No, yo entiendo que la solicitud presentada, pues, por último, por el doctor Félix Ulloa, ha sido en dirección a que quienes renuncian a un partido dentro del periodo para el cual fueron electos puedan inscribirse como candidatos independientes. Eso es lo que entiendo que ha presentado el doctor Ulloa recientemente en la Sala de lo Constitucional. Pero ocurre de que ya en esos 2 fallos ya pronunciados por la Sala de lo Constitucional, claramente dijo la Sala
que dentro del periodo para el cual fueron electos no solo pueden irse a otro partido, sino que además tampoco pueden fungir como independientes. Y ese periodo termina Es decir, hasta que terminan las funciones de él. De tal Es manera decir, que no te cuando puedes ya ir se han realizado las elecciones. No te puedes ir a inscribir como Ahorita, candidato porque cuando sí, te porque inscribirías no ha como terminado el candidato periodo. todavía estás dentro Sí, del periodo. entiendo que por Así ahí de- anda, así ordenar de- al tribunal que inscriba Pero así de simple. a estos diputados como candidatos no partidarios en el 2015. Vale, Así y de hay simple. algo todavía. Digamos, en el Código Electoral, en los requisitos para presentar la documentación de los candidatos, a diputados no le exige la constancia de afiliación de un partido político. Sí se lo exige a los miembros, a los alcaldes y consejos municipales. Pero con la modificación de la ley de elecciones internas, se obliga a que esté en el padrón. Y estando en el padrón, está afiliado al partido político. O sea que se tenía que afiliar al partido, ¿verdad? Porque cualquiera pudo haber dicho, mire, yo no me voy a afiliar, no voy a estar ahí, y me inscriben, y como no le exigen la constancia de afiliación a los diputados, ¿verdad?, se pueda ir. Pero es definitivamente con Ok. estas modificaciones terminar. Bueno. Sobre el tema del Sí, aborto. el aborto. Neto, ¿Qué piensas tú de esa Mira, iniciativa y la de Johnny Wright respaldándola? A ver, al pan pan y al vino vino. Aborto es aborto, eso es el asesinato de una criatura. Decir, está claro, biológica, jurídicamente comprobado que la persona existe desde el momento de la concepción. Si tú terminas la vida de una persona, resulta que eso es homicidio, que eso es asesinato, y cuando hay un delito, hay una pena. ¿Qué tipo de penas? Esa es otra historia. Pero todo delito tiene que tener aparejada una sanción, y sobre eso no pueden haber excepciones. Ahora, a mí me ha llamado la atención, me ha llamado mucho la atención, que como punta de lanza de las 4 causales de aborto que están presentando en estas propuestas, ponen el caso de la salud de la mujer. Y uno escucha, y realmente lo que hay ahí es un enorme eufemismo, porque cuando un médico está atendiendo como paciente a una mujer embarazada y resulta que en el procedimiento conforme al protocolo médico de atención a la mujer se afecta la vida del bebé, ahí nunca se está en presencia de un aborto, porque nunca el médico habría tenido la intención, el dolo, de afectar la vida del bebé. De tal manera de que en esos casos jamás se esté en presencia de aborto. Tengamos claro que todo delito neto, incluido el aborto, lleva la figura del dolo, es decir, la intención de producir un resultado dañoso. Cuando el médico nunca tuvo la intención de producir ese resultado dañoso, no estamos en presencia de un delito, por tanto no hay pena. Entonces, a cuenta de que se presenta esto como una causal de aborto que debe de ser despenalizada, ahí nunca hubo aborto. A eso se ha referido incluso también la Sala de lo Constitucional cuando ha hablado del estado de necesidad. Entonces hay una tergiversación de conceptos que creo que quienes tienen esta confusión la deberían de terminar de aclarar. Ahora, que la Asamblea Legislativa vaya a configurarse un escenario de 43 votos en favor del aborto, yo sinceramente, Neto, no lo veo. A ver, los 43 se logran con la participación de Gana, PCN, incluyendo uno, creo, del partido, bueno, de Arena, ¿no? Johnny Wright, que respalda, entiendo, esta medida. Yo no lo sé. No sé cómo pero, están los números. No, yo no lo sé, pero... ¿No? pero, ¿No pero sale? no, yo no lo sé, pero yo no veo todo. Estamos hablando de 11 más 6 y 7 más 1, 18. Y el frente. Pues sí, por supuesto. Pero eso se puede lograr incluso si Gana vota con el frente y vota Johnny Wright. Pero tiene que pasar en la comisión. Tiene que pasar en la comisión, que es el filtro de la comisión. Y en la comisión Johnny te Wright, garantizo que ¿qué no van a haber piensas tú votos. de Johnny Wright respaldando esta situación y no Arena? No, yo no voy a opinar por Johnny. No me voy a permitir hacerlo. Creo que él tiene que tener la capacidad de profundizar su análisis. Pues yo tengo una estructura, no solo en cuanto a mis principios, pero tengo una estructura de abogado, y como abogado digo, y repito,
esos casos que están presentando como aborto, como punta de lanza para justificar medidas, realmente no tienen ninguna validez. ¿PCN va a dar sus votos? ¿O cuál es el estudio que tiene al respecto? No, mire, nosotros hemos fijado nuestra posición, ¿verdad? Nosotros reconocemos el derecho que tienen los diputados en el 125, ¿verdad? Pero también es una posición de partido y es una posición que se la hicimos del conocimiento de la población en el proceso electoral anterior. Así que nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso adquirido de no apoyar el aborto. Caballeros, les agradezco que me hayan acompañado en este lunes 21 de agosto para hablar sobre estos importantes temas de país y que seguramente van a estar en discusión a lo largo del ejercicio legislativo de esta semana. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias y nuevamente felicidades, que está cumpliendo años. Bueno, muchas gracias nuevamente por el recordatorio. Y un llamado a los padres de familia con este tema del eclipse, ¿verdad? A que tener tengan muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque definitivamente es peligroso, especialmente en los niños, los pequeños, que son curiosos y que les puede llamar la atención de estar viendo este fenómeno natural. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Agradecido con Dios Todopoderoso por darme también ese privilegio de poder cumplir un año más y por supuesto también agradeciendo el voto de confianza de usted, amigo televidente, y de toda la autoridad de nuestro grupo Megavisión por estar acá presentes, desde luego en el ejercicio de esta labor pero tan apasionada como es el periodismo de opinión. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.